Bueno, ahí están los temas de la tarde. Hace unos minutos, Elisabetta Piqué, corresponsal del diario La Nación, colaboradora y compañera nuestra, que volvió a Kiev, a la capital de Ucrania, acaba de tuitear. Escuchen, hacía rato que no las escuchábamos. Ahora, sirenas en Kiev, 22:15. Esto hace pocos minutos, En el día 44 de la guerra, mientras los rusos se retiran a la región del Donbass, hacia el este, ¿no? Mientras están denunciando nuevos crímenes de guerra, esta mañana, el ataque a una estación de tren que generó entre 40 y 50 muertos, y esa contabilidad siempre es muy provisoria. Mientras ocurre esto, nuevamente sirenas en Kiev. Esto promete ser una pesadilla, verdaderamente. Mientras las acusaciones que caen sobre Putin y que caen sobre Rusia por parte, ya no solamente del gobierno ucraniano, de periodistas de la BBC que recorrieron Bucha o Bucha y dieron testimonio de que los propios habitantes de esa ciudad, la capital de la masacre rusa en Ucrania, Bucha, constataron de que eran tomados como escudos humanos los ucranianos. Golpeaban sus puertas como en lo peor del nazismo, como en lo peor de Stalin, en la Rusia stalinista. Iban los soldados, volteaban las puertas de las casas, sacaban a hombres, mujeres o niños o ancianos, se los llevaban, los agrupaban en un sector para usarlos como escudos humanos. Esto, en informes que está mostrando la BBC, ha sido una de las realidades que, por supuesto, la propaganda rusa desmiente. A cada acusación, que reitero, no está siendo hecha solamente por Ucrania, por el gobierno ucraniano. Ya hay cientos de ojos de la prensa mundial. Está la prensa norteamericana, está la prensa, como está la prensa argentina, prensa de todo el mundo, tomando testimonios, recogiendo evidencias de lo que han sido, de los que son los crímenes de guerra. A todo esto, esta mañana me sorprendía enormemente, o no tanto, el comunicado de Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que advirtió: si el Papa Francisco va a Kiev, no tomará postura por ningún bando. Bando, escuchó bien. Si el Papa viaja a Kiev, la capital de Ucrania, si lo ponen condicional, no lo tienen decidido, no va a tomar postura por ningún bando. Ya se lo dije a esto, pero como cada día hay una muestra más de esta incomprensible distancia, frialdad, priorizando la diplomacia por encima de la humanidad. Yo le preguntaría honestamente, y escucho todos los argumentos de la diplomacia mundial que me quieran contrarrestar. Un líder, como lo llaman, un líder moral y espiritual, frente a un hecho de lesa humanidad, puede aludir razones de diplomacia para no tomar partido por la verdad, para no tomar partido por la evidencia, para no tomar partido por las víctimas reales, para no tomar partido y denunciar al asesino, al criminal, al invasor? Reitero, y esto es una pregunta que carcome a millones y millones de católicos. Millones y millones de católicos. Porque esto significa que este señor, que está en la margen superior izquierda de la pantalla, hoy prioriza ser el jefe de un Estado, el jefe del Vaticano, y no el líder espiritual que va y consuela a las víctimas de la guerra, a las víctimas de la invasión, que son los ucranianos. Increíble, increíble. El mundo mira azorado, el mundo católico fundamentalmente. El mundo, la geopolítica del Vaticano. Francisco es hoy alguien con muy poca significación mundial. No es ni muy lejanamente el líder que fue Juan Pablo II.
obviamente porque existió un Juan Pablo II, porque existió el Papa polaco Karol Wojtyła, que ayudó a derribar el muro, el comunismo, porque existió él, se ensombrece, se empequeñece Francisco, en una insignificancia política global incomprensible. Tuvo una gran oportunidad, inmejorable oportunidad para llegar allí. Los argumentos esgrimidos por el Vaticano, por Roma, son absolutamente pequeños, son de poca monta, son en escala, diría yo, pasarán a la historia, como también pasaron otros papas durante la Segunda Guerra Mundial, durante las atrocidades, Pío XII, por ejemplo, las atrocidades de la guerra, las atrocidades del nazismo, pasaron a la historia como papas cómplices, como papas que en su silencio construyeron la complicidad ante la evidencia de las masacres. Quería decírselo porque es parte nuestra. Es el Papa argentino. Es el cardenal Jorge Bergoglio. Y cuando la Iglesia dice, el Papa está para las grandes cosas, no para la política chiquita, el barro de la mugre de la política argentina, bueno, en la oportunidad mayor, el Papa flaqueó. Me voy a Kiev, quería saber qué estaba pasando allí, los invito a que volvamos, abramos una ventana con el mundo. Está con Oleksiy hemos hablado por radio, por televisión, y yo ya lo considero un amigo y me alegra mucho verlo en la pantalla. Y yo recuerdo, y ya está en pantalla, que fue, y creo que Javi recordará también, que fue uno de los primeros que nos dijo y nos asombrábamos, no van a poder, con Kiev no van a poder. Van a querer entrar a Kiev, pero no van a poder con la capital. Los ucranianos no nos vamos a rendir. Acá va a haber una resistencia civil muy importante. Y no han podido con Kiev. Oleksiy, te veo sonreír y me alegra mucho. ¿Estás en Kiev en este momento? Buenas noches. Hola, buenos días a todos y a todas. También tengo mucha alegría de regresarme ya a esa participación. Sí, claro, sigo en Kiev. Bueno, Oleksiy, finalmente, ¿qué crees que está pasando en este momento? Nuestra enviada especial, nuestra corresponsal allí, Elisabetta Piqué, daba cuenta hace escasos minutos de que habían vuelto a sonar sirenas en Kiev. ¿Cuál es la situación en este momento en la capital de Ucrania? Bueno, si hablamos de la capital de Kiev, la situación es mucho mejor que hace 2 semanas, porque creo que durante la última semana casi no escuchamos, por ejemplo, las explosiones de artillería reactiva, tiros de artillería, y entonces la situación es mucho mejor. Sí, podemos ver un alivio pequeño que tenemos en la ciudad. La gente intenta regresar a sus casas. Por ejemplo, de mis más o menos 10 conocidos que salieron desde la capital, creo que 5 ya regresaron. Vemos en las calles que vuelven a abrir diferentes establecimientos, peluquerías, restaurantes, pequeñas tiendas, y poco a poco la ciudad sí vuelve a la normalidad cotidiana. Transporte funciona mejor, casi no hay colas en supermercados y farmacias, hay más productos de todo tipo. Entonces sí, la capital se siente mejor. Es muy importante esto que estás diciendo. Han logrado restablecer, por ejemplo, la cadena de abastecimiento, aunque tengo entendido que aún en el momento del asedio mayor se encontraban las maneras de seguir con el abastecimiento básico, con frutas, alimentos. ¿Eso se está restableciendo de a poco? Sí, efectivamente, aún durante como los tiempos de mayor crisis y de mayor asedio de Kiev teníamos todo lo necesario, aunque con como un déficit pequeño, pero sí, bueno, un déficit. Y ahora vemos cada vez más alimentos en supermercados de todo tipo, o sea, lácteos, o sea, carne, o sea, legumbres, etc. Oleksiy, ¿a cuánto estás de Bucha? ¿Cómo se pronuncia? ¿Bucha o Bucha? Bucha. No sé por qué muchos argentinos pronuncian ese CH como G, porque normalmente se pronuncia como Che, ¿no? Con la CH, Bucha, entonces sería aproximado, así. Sí. Bien. Bueno, ¿a cuánto estás de allí? ¿Y a cuánto está de la capital, el lugar de la masacre mayor? Yo diría que en general está más o menos a 10 kilómetros de la frontera jurídica de la ciudad, y yo estoy más o menos a 25 kilómetros de Bucha.
A 25 kilómetros. Bueno, has visto lo que ha dicho la propaganda rusa, ¿no? Que esto fue un montaje, que ellos no han hecho absolutamente nada. ¿Cómo está calando eso en el pueblo ucraniano, en los habitantes de Kiev? Digamos, las posiciones rusas, de la propaganda rusa sobre los hechos que están sufriendo allí mismo a pocos kilómetros. Bueno, es que primero entendemos que es táctica rusa ya desde 2014. Por ejemplo, cuando ellos en julio de 2014 derrumbaron el avión de Malasia, decían que, bueno, primero derrumbamos el avión militar ucraniano, después dijeron, no, son los ucranianos quienes derrumbaron ese avión y lo derrumbó un caza ucraniano, un avión. Pero conocemos que ya la investigación en los Países Bajos reveló que fue derrumbado por un sistema antiaéreo y que de 4 personas que cometieron ese crimen, 3 son ciudadanos de la Federación Rusa. Entonces no tenemos ninguna sorpresa de que dicen que, bueno, son los ucranianos que lo hicieron. Lo mismo con el ataque de hoy, el bombardeo de la estación de trenes en Kramatorsk. Pero para ucranianos no funciona esa propaganda rusa porque, por ejemplo, yo, en mi ejemplo personal, puedo decir que conozco una gente que vive o vivía en esa región, y no solamente en Bucha, sino en otras localidades vecinas, y que perdió sus casas o perdió sus vecinos, que perdió sus amigos. Yo conozco la persona que murió ahí, que fue fusilada, y que es de mi universidad, de mi facultad de historia donde yo estudiaba. Entonces, para ucranianos, estas ciudades no son como muy lejanas. A menudo tienen como unos conocidos o conocidos de conocidos que lo vieron con sus propios ojos. Bueno, yo recién contaba, antes de tenerte, no sé si lograste escucharlo, contaba en la introducción que había leído de los diarios internacionales cómo los periodistas de la BBC británica habían cosechado, habían recogido testimonios sobre el uso de los habitantes de Bucha como escudos humanos. La gente que conoces allí en Bucha ha podido dar testimonio de que los rusos en su retirada usaban como escudos humanos, tomaban gente, vecinos de Bucha, los agrupaban en un lugar para utilizarlos como escudos en plena retirada. Sí, yo confío en estos testimonios porque entendemos que en general ese tratamiento que llevan las tropas rusas ahora con los ciudadanos ucranianos no es nada nuevo. Lo mismo vimos en Afganistán durante la invasión soviética en Afganistán en los años 80, lo mismo vimos durante las guerras en Chechenia durante los 90 y los 2000, y ahora pasa lo mismo, y no solamente los utilizan como rehenes, como un escudo vivo, sino también para violar, para robar, etcétera, etcétera. Quiero hacerte una pregunta. ¿Eres religioso? ¿Eres católico o agnóstico? No soy religioso, y en general en Ucrania hay muy pocos católicos. Bien, quiero preguntarte, sí, como analista político, porque puedes tener una opinión. Sabes que el Papa Francisco es argentino, por supuesto, y todo lo que ocurra en relación al Papa. Sí, la Argentina tiene millones de católicos, es la religión de nuestro país, pero a nosotros nos sorprende, a algunos de nosotros al menos, no hablo por todos, esta prescindencia, esta equidistancia que toma el líder de la Iglesia Católica de lo que está pasando. Por ejemplo, no nombra a Putin, no nombra a Rusia. Tuvo un gesto de besar una bandera ucraniana que justamente le enviaron desde Bucha. Pero acaba de decir el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, que si el Papa fuera a Kiev no tomaría postura por ningún bando. ¿Cómo se te ocurre analizarlo, ¿no? Desde la perspectiva de un analista político como sos, joven y tan talentoso como sos, Alexi? Bueno, a mí me parece, a mí desde Ucrania, desde el mundo de la religión ortodoxa, a nosotros nos parece el Papa y como sus gestos quizás no tan importantes. Son importantes, son simbólicos, sí, pero en general no vemos que el Papa ahora tenga mucha influencia mundial, que pueda, por ejemplo, influir, no sé, a establecer corredores humanitarios desde Mariupol o desde otras ciudades que necesitan esa evacuación de los civiles. Entendemos
que el Papa tiene muy poca influencia a Rusia, que no tiene casi ninguna influencia en ese país, y entonces su apoyo sería útil y él hace lo que puede hacer, pero parece que quiere guardar su neutralidad sin mostrarse como no sé, una paloma de paz. Bueno, no, para nada es el perfil del Papa polaco, de Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Eres muy joven, tienes 25 años, pero obviamente que sabes la trascendencia que tuvo para la caída del comunismo en aquellos años 80, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido sucedió... era muy importante que él era polaco y que sentía muy bien lo que significa vivir en Europa Oriental. Tenía muchos conocidos, tenía muchos familiares que vivían en ese como campo socialista así, de Europa. Y entendemos que, por ejemplo, si el Papa ahora es argentino, es latinoamericano y se siente bastante lejos, en general, como se formó bastante lejos de política europea, de la vida europea, y por eso no está involucrando de forma tan activa como lo hacía ese Papa polaco. Bien, quiero compartir contigo y con los televidentes en este momento en la Argentina la portada del diario La Nación, nuestro medio hermano aquí, ¿no? Nosotros somos el canal de La Nación más, y este es el diario La Nación, Oleksi. Escenas desgarradoras tras la masacre se revelan detalles del horror en Bucha. Ataron sus manos, pegaron sus ojos con cinta y los torturaron, dice nuestra corresponsal allí, Elisabetta Piqué, ¿no? Una semana después de la retirada de las tropas rusas, la ciudad sigue descubriendo, en la ciudad se sigue descubriendo el infierno al que fueron sometidos los ciudadanos. El silencio y el olor a podrido inundan el ambiente. Vaya, y las fotos son terribles, Oleksi, de lo que está graficando nuestra colega allí en Bucha. Sí, de verdad, tenemos estas imágenes cada día y montones de esas imágenes, y no solamente de Bucha, sino de muchas otras ciudades. Y, por ejemplo, ahora se trata de la ciudad que se llama Borodianka, que está un poco más al noroeste. Borodianka, y que también ¿verdad? Borodianka, ¿puede ser la nueva Bucha? Sí, 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 exactamente, porque también fue ocupada durante mucho tiempo y ahora están revelando diferentes fosas comunes o gente torturada, gente violada e incluso niños menores. Entonces vamos a conocer muchas historias de ese tipo, y por ahora las tropas rusas están en muchas zonas en Ucrania, en el este, en el sur. Yo creo que después de la liberación de estos territorios también vamos a conocer muchísimas historias así. Bueno, y agradeciéndote este contacto enormemente, te quiero preguntar, ¿cómo está el espíritu ucraniano? Los análisis plantean que esta será una guerra larga. Algo de lo que, por ejemplo, contaba hoy la CNN es que Ucrania o en Kiev piden armas, armas y más armas para seguir resistiendo. Se lo piden a la OTAN. ¿Cómo está el espíritu ucraniano de resistencia? Porque uno piensa, hay que ser resiliente a 44 días con estas imágenes que estamos viendo, con el presidente Zelensky como un líder mundial ya a esta altura, con una envergadura que ha sorprendido al mundo. Pero ¿cómo está el ánimo cotidiano de la gente? Bueno, aquí me gustaría decir dos cosas. La primera es que entendemos que para nosotros es la guerra de descolonización. Llevamos 300 años con Rusia y finalmente nos separamos. Entendemos que es nuestra guerra de sobrevivencia, nuestra guerra por nuestra libertad. Y por eso no tenemos la opción de dejar de resistir. Y la segunda cosa es que el himno de nuestro ejército canta las palabras así. El llanto a nadie le ha dado la libertad y quien es luchador conquista el mundo. Entonces, toda la nación ahora canta esas palabras y actúa de esa manera. Perdón, Oleksi, lo voy a anotar. El llanto, repíteme. A nadie le ha dado libertad. El llanto a nadie ha dado libertad. Y sí, y quien es el luchador conquista el mundo. ¿Y quién es el luchador? Eso están cantando, digamos, ese es como el mantra de resiliencia y de ánimo que se recita entre los ucranianos. Sí, como es la parte principal del himno de nuestro ejército ahora moderno. Entonces ahora de verdad es un lema nacional. Impresionante. Oleksi, sabía que este contacto contigo iba a ser
muy profundo y muy fuerte. Desde aquí nuestra solidaridad. Ojalá pueda conocerte algún día personalmente cuando la paz en libertad pueda ser una realidad. De corazón lo deseamos desde aquí, desde el otro lado del mundo. Un abrazo grande. Muchas gracias, un placer. Oleksiy Okiriak, analista político ucraniano, joven. Con él tuvimos un primer contacto de los primeros días de la guerra. Y bajo el bombardeo, cuando parecía que Rusia destruía y podía de un plumazo en poco tiempo llevarse puesta la capital ucraniana, este joven, que uno pensaba, qué temerario, que decía, no, él se quedó, su familia se fue a otras ciudades, él permaneció en el sur de Kiev y estaba muy seguro, con esa tranquilidad que ustedes le observan. Y yo digo, alguien puede describir esto como frialdad, ¿no? Pero el llanto a nadie salva. Vaya, habla de un espíritu de generaciones que se han enfrentado a los horrores. Ucrania sufrió la hambruna de Stalin. Conocen a Rusia como pocos, creo que más que los propios rusos, ¿no? Formaron parte de la ex Unión Soviética, estuvieron dentro de la cortina de hierro. Kiev fue la vieja capital, antes que Moscú, de ese eslavismo que ahora de manera mesiánica quiere imponer Putin. Ahora, qué poco peso, me quedé pensando, ¿no? El del Papa. Bueno, lo habíamos anticipado. Clarísimo sobre la influencia del Papa Francisco, ¿no? Bueno, más allá de que uno lo imaginaba, escucharlo desde el centro del conflicto es muy impresionante. Un joven de 25 años, casi con misericordia, dijo, y bueno, tiene una equidistancia porque no conoce mucho la política europea y tal vez no comprenda mucho, tiene poca influencia sobre Rusia.